Entonces, esto que estamos diciendo es algo que además se ve muy bien, como digo, en esta novela, que es fragrante, ¿no? Mm. Pero bueno, eso de que lo que los demás piensan de nosotros nos afecta. Y como dice, y como digo, en otro artículo que leí, Magdalena Zavitsa, en The Conversation, en un artículo sobre el terrorífico poder de los estereotipos, y aquí cito, dice lo siguiente: las falsas creencias acerca de nuestras habilidades se convierten con facilidad en una voz en nuestras cabezas que nos hace dudar de nosotros mismos y que puede resultar muy difícil de ignorar. En las últimas décadas, los científicos han comenzado a descubrir que esto puede tener efectos perniciosos en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Cierro comillas. Así que, y ya para terminar esto, remontándonos a la voz de Catherine y sus intentos por corregirla, parece que tiene todo el sentido que quisiera hacerlo. Cuando hablabas de esta frase, me venía a la cabeza los entrenadores. Los entrenadores ahora no solamente te entrenan en lo físico, sino que también te entrenan en lo mental. Claro. Porque efectivamente es muy importante lo que el resto opinen de ti, y es algo que me da a mí la sensación de que se lucha o se contrarresta con el entreno mental. O sea, me parece muy interesante el cómo nos afectan lo que el resto opinan de nosotros y cómo actualmente, para luchar contra esa creencia o el impacto en nosotros de esa creencia, porque incluso puede ser una creencia falsa. Claro. Nos podemos estar equivocando, claro. Porque esa es otra. Nuestra mente nos puede estar jugando unas malas pasadas espectaculares. ¿Cómo para luchar contra eso, que puede además ser falso, en cualquier entreno, por amateur que sea, se trabaja la seguridad, se visualiza, se hacen trabajos de visualización de cómo vas a realizar una prueba, tanto física como intelectual. Se hacen trabajos incluso de autoprogramación, de verte a ti mismo haciendo aquello para que cuando lo hagas te ratifiques en la seguridad. Me parece realmente interesante ver cómo contrarrestamos el impacto, de esa creencia, sea buena o mala, en nosotros mismos con otro tipo de técnicas. Me parece realmente curioso ver todo eso. Porque efectivamente el cómo nos vean es muy importante, cómo nos escuchen es muy importante y cómo nos creamos que nos escuchen es fundamental. Sí. Y de ahí que Catherine trabajara tantísimo esa voz y esa dicción. De hecho, hay una referencia de ella que creo que fue cuando recogió el segundo o el tercer Oscar, que la crítica, aparte de decir lo bella y lo guapísima y lo maravillosa que estaba, hablaba de lo bien que diccionaba, lo bien que habló en el discurso. Cuando se lo dan, o sea, en el discurso que da después, en el momento de la entrega, en aquel minuto y medio en el que ellos hablan, lo bien que diccionaba y lo bien que proyectaba. Volvamos al asunto de la universidad. Recordemos que la habíamos dejado licenciándose, trasladándose a Broadway, trabajándose esa voz. Sí. ¿Por qué? Porque le decían que había que trabajarla, que no podía ser. Me imagino que además vivió años muy duros de inseguridades, pero tuvo un punto de apoyo, un compañero suyo de la universidad con el que se había hecho muy amiga primero, pero lo que decían las abuelas, ¿no? Lo que pido no me dan y lo que me dan no pido. Resulta que eso lo decía mi bisabuela Carmen, y es maravillosa. Decía otras cosas también de esto, pero esa frase me pareció maravillosa siempre. Resulta que el compañero, que se llama Ludwig Owen, se enamoró de ella. Y ella confundió ese sentimiento, mezclado con la inseguridad del traslado, de estar en Broadway, de estar permanentemente cuestionada, de tenerse que construir como actriz. Confundió ese sentimiento de enamoramiento con lo que ella sentía por él. Y pensó que eso era el amor. Claro. Exacto, pensó que eso era el amor. Y el caso es que en un momento de más confusión todavía, él pidió que se casara, él le pidió a ella que se casara con él, y ella dijo que sí, y se casaron. O sea, ojo, tenía, pues eso, 20 poquitos, y se casaron. Pero evidentemente a los meses de convivir se dio cuenta ella que esto no iba a ningún lado. En ese momento no se divorció, se divorció unos años más tarde,
pero el caso es que se separaron, rompieron la convivencia. Ella continuó trabajando, de hecho iba concatenando papeles medio buenos con papeles medio así, hasta que un día un director de Hollywood, en una primera película, en una película que se titulaba El marido de la guerrera, ella hacía un papel secundario, pero brillaba. Y ese director de Hollywood la vio, le gustó y la descubrió. Y resulta que se la llevó a Hollywood. Y si ya la separación física ya era evidente con el marido, pues además ya había una separación, pues eso, ¿no? De un lado a otro, al otro lado del país. Llegó a Hollywood y, claro, rompió totalmente el estereotipo. Piensa que las actrices del momento eran mujerazas como Marlene Dietrich, Mae West, mujeres femeninas, con curvas exuberantes, que además interpretaban destacando su lado más agresivo, dominantes. Ella, sin embargo, no tenía curvas, era alta, era muy delgada, muy independiente, muy impulsiva, muy práctica. Lo quería ya y lo quería en aquel momento. Entonces, impaciente además. Y además veía que toda la parte un poco de tunearse, vamos a llamarle así, de la ropa, el maquillaje, no iban con ella. Entonces ella siempre optó por pantalón, zapato bajo, cara lavada, y sin darse cuenta se creó una marca, se creó ese look fresco, natural, incluso angelical, que destacaba en relación al resto de las actrices. Y explotó muchísimo esa marca personal, destacándose del resto. ¿Te acuerdas? Uno tiene que ser bueno, tiene que estar en el pelotón de gente buena, tiene que estar por delante. Y después tiene que tener algo diferente. Pero tiene que ser diferente del conjunto, porque si no, pasas sin pena ni gloria. Y ella lo hizo, y lo hizo realmente bien. Además, estamos hablando de la América de los 30, no quería que se supiera que había abandonado al marido en Nueva York. Ella estaba en Hollywood, para lo cual no concedía entrevistas, no iba a fiestas, generó un halo de misterio a su alrededor, que todo eso aún la hizo que su marca personal, que su imagen, subiera muchísimo más. Recordemos que en aquel momento abandonar al marido era prácticamente pecado capital. Hombre, es que estamos, como tú decías, en los años 30, y piensa que por aquel entonces, si yo no me equivoco, tú me corriges, que tú sabes más de estas cosas, existía una norma en Estados Unidos conocida como la doctrina de las manos limpias. Efectivamente. Según la cual, esta doctrina es un puntazo, ¿eh? Según la cual era necesario que la parte que pedía el divorcio, por la razón que fuera, una razón concreta, la que fuese, no hubiese contribuido en modo alguno a esa causa del divorcio. Es como la parte contratante, la segunda parte, no sé si recuerdas aquella escena mítica de Groucho Marx. Hombre, bueno, pues imposible de reproducir en mi caso. Tiene un poco ese aire, ¿eh? Tiene un poquito ese aire. Uno no puede ser corresponsable de la causa. Esa es la Efectivamente, historia. Yo pido el divorcio y le pregunta al juez, muy bien, ¿por qué? ¿Usted ha contribuido? Pues yo creo que no. Pues a veces ¡ostras! sí. Cuidado con el yo creo. Ha de ser no nunca. No nunca. ¿Has visto? Sí que no, es lo bueno nunca. que tiene tener ponte una abogada en tu vida. No, nunca. Bueno, la cuestión es que para que nos hagamos una idea, te voy a hablar de un caso concreto que he visto en un artículo de Time contado por Stephanie Kontz. Un caso concreto que a mí me ha llamado poderosamente la atención precisamente en relación con esta doctrina de las manos limpias. Bueno, el caso es el siguiente. Estamos en Oregón, en los años 30. O sea, en los años esto es lo que estamos hablando de Catherine. Una mujer pide el divorcio, o imagino yo que es la mujer la que pide el divorcio. La razón es que el marido es violento, y así lo dice ella. El problemilla, es que ella también le ha tirado alguna cosa al marido a la cara. Y por eso no se lo dieron. Y ahí está el problema. Cuando piden el divorcio, por muy desgraciados que fueran los dos o por muy desgraciada que fuera la mujer, como la mujer también había contribuido a la violencia dentro del matrimonio, no les conceden el divorcio. Así que esta es la época en la que Katharine Hepburn abandonó
a su marido. Bueno, y por eso, lógicamente, no quiso que se supiera. Vamos a avanzar un poquito más en su vida. Ella iba lanzada en su carrera profesional, iba enlazando trabajos buenos con trabajos no tan buenos, pero bueno, ya la tenemos en Hollywood y llega su primer éxito. El primer Oscar, de hecho, de los 4. Ya tenía 33 años. Rodó una película, de hecho un peliculón que se llama Gloria de un día, donde ella interpreta a una mujer, a una actriz joven que quiere prosperar, es decir, se interpreta a sí misma, de hecho. Y por ese personaje, por ese papel, le dan este primer Oscar. Lógicamente salta ya de nivel. Ya está pues, a nivel de las buenas, sin ningún tipo de duda. No obstante, ella, aunque tiene claramente una carrera en Hollywood evidente, sigue insistiendo en el teatro. Ella quería ser actriz de teatro, pero va concatenando trabajos no tan buenos. Y la verdad es que, a pesar de lo que va haciendo, también va generando un poquito de red, que también es importante. No solamente uno tiene que ser bueno, sino que tiene que conocer a gente buena. Conoce a gente tan puntera como John Ford, que luego terminaría siendo uno de los grandes directores estadounidenses. Y también conoce a el multimillonario de la aviación, Howard Hughes, interpretado, si no recuerdo mal, por DiCaprio en una de estas películas. Este dato ¿sí? voy a verlo y se lo diremos a nuestros oyentes en los posts correspondientes. El caso es que tiene una anécdota maravillosa. Howard se prenda de ella. No sabemos si se prenda pues, viendo las películas o si la ve en un par de las pocas fiestas a las que acudió. El caso es que, harto de pedirle estar con él y ella pues, no hacerle mucho caso, no tiene otra ocurrencia tan maravillosa como un día que ella estaba rodando en los estudios de Hollywood, en la metro, no tiene otra ocurrencia que cogerse una avioneta y aterrizarla, haciendo todo el ruido del mundo, en un campo colindante al lugar en el que ella estaba rodando. Como para no hacerle caso ahí, ¿no? Bueno, pues una manera muy espectacular de llegar a un sitio y me parece estupendo. ¡Qué caray! Sí. Estamos hablando de los años 30 y 40 en Llega como quieras, pero no inmiscuyas en tu cosita a otra persona. Es que la han metido a ella de por medio. Bueno, pero a ella le gustó, seguro. A ella le gustó y el caso es que estuvieron juntos 1 año y pico. Le funcionó. Y le funcionó. Yo alucino con... de hecho, en ese año y pico rodó un peliculón por la que también la recordamos, que se llama La fiera de mi niña, con Cary Grant. Hombre, Cary Grant.